tenemos aquí a dos personas del movimiento Extinction Rebellion que trabajan además específicamente el tema de las asambleas ciudadanas, que es un poco el que nos va a ocupar más tiempo. Y brevemente es un método, las asambleas ciudadanas, como para acelerar una transición que ya es inevitable, que tenemos que ir hacia un sistema económico que no nos condene a una situación de bueno, lo que ya se está viviendo, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Y es que de repente en 3 días consecutivos se bate el récord de temperatura 5 grados, de repente. Y estas cosas van a ir sucediendo más frecuentemente y peor a medida que vayamos avanzando bueno, en concentración de CO2 en la atmósfera y en grados de temperatura. Ahora mismo estamos en un 1,2 y ya afortunadamente nadie niega que el cambio climático está ocurriendo, el caos climático casi se podría decir mejor, pero sí que sigue habiendo algunos tipos de negacionismo, ¿no? Hay un par de negacionismos. Uno es el que un poco lo encaminamos hacia, pues eso, esa gente que no niega que está ocurriendo el cambio climático, pero dice que, bueno, que no es el ser humano. Y luego también está esa gente que de alguna manera, pues bueno, le quita importancia, ¿no? O no entiende hasta qué punto esto es grave. Y hay un ejemplo que comentábamos en la primera entrevista que hicimos con Fast Love, que fue con Antonio Turiel, que está bien recordar, por si además alguien no lo ha visto, pues que le eche un ojo, que es que, claro, el aumento de 1,2 grados de temperatura, que es en el que estamos actualmente, bueno, ¿qué pasará cuando estemos a 2 o a 3 si pensamos que, por ejemplo, la temperatura media de la Tierra son 15 grados? Entonces, si a un cuerpo humano tú le subes 5 grados de golpe, que sería más o menos la proporción, pues no lo aguantas mucho tiempo vivo. Pues con esto pasa un poco lo mismo, es decir, 2 grados de temperatura para una temperatura media de 15, pues puede suponer muchos más efectos negativos y frecuentes como los que estamos viviendo ahora, pero mucho peor, ¿no? Entonces, por eso hemos traído hoy a dos personas de Extinction Rebellion, Virginia Alfaro, que pertenece al nodo español y también ha colaborado con el de Estados Unidos, o sea, el de Gran Bretaña, y a Esteban Good, de nodo de Mallorca, que lleva el canal de YouTube Ideas para el Gran Giro. Entonces, la primera pregunta que os tengo que hacer, y ya a partir de aquí respondéis quién creáis, os vais solapando, os añadís cosas, es ¿por qué es necesario un movimiento como Extinction Rebellion y qué aporta si ya hay muchos movimientos que de alguna manera pues habrá gente que los percibe como similares, ¿no? ¿Qué aportáis como nuevo? Venga, va, arranco yo, las damas primero. Gracias por tenernos aquí para hablar de este tema, es crucial que se le dé voz a esto. Creo que Extinction Rebellion, identificarlo como movimiento ecologista es un error. Es un movimiento que va mucho más allá, es un movimiento que busca esa transición justa y pasa por esa justicia social y entiende que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son una sola, que como ecosistema Tierra todo está interconectado y por lo tanto todo afecta. Y entonces habla de esa justicia social relacionada con todo esto. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de este movimiento es el peso que pone la cultura regenerativa y en cómo es necesario empezar a regenerar no solamente suelos, bosques, mares, océanos, sino también nuestras propias identidades, nuestra propia cultura humana. Creo que eso es muy importante y además utiliza la desobediencia civil y la acción directa no violenta como un método de transformar esa narrativa de una manera muy creativa que creo que es muy interesante y maneras de democracia participativa como lo que vamos a hablar hoy para sacar esa inteligencia colectiva, ¿no? Pone a la humanidad como especie en conjunto y esa unión a mí me parece esencial. Creo que no es un movimiento ecologista más. Esteban, ¿qué piensas? Yo, gracias Vir y Juan, le añadiría a eso una nota de pragmatismo radical. Hasta ahora han habido toda clase de iniciativas, sí, ambientales, políticas, sociales, comunitarias, de todo tipo, que lamento decir que no han apartado nuestro camino del que parece que lleva a una destrucción, una situación terrible, algo que cualquiera desearía evitar si pudiera elegir conscientemente. Han habido recogidas de firmas, han habido documentales maravillosos, han habido partidos políticos verdes, han habido manifestaciones, concentraciones, han habido recogidas de firmas en Internet. Se ha hecho de todo, con la mejor intención, casi seguro. Y lamentablemente estamos casi al borde del precipicio, con lo cual pues hay que cambiar de planteamiento, hay que cambiar de estrategia. Si no ha funcionado, hay que probar lo que quedaba pendiente. Y lo que quedaba pendiente es la desobediencia civil no violenta, que es sin dañar al contrincante, sin dañar al otro. El contrincante en realidad es un oponente de punto de vista,
no planteamos ser enemigos de nadie realmente, todo lo contrario, más bien vamos por el bien común, pero sí polarizamos la cuestión, hacemos más evidente, más palpable la situación de tensión que hay latente y tratamos de ayudar a que todo el mundo suba a bordo del mismo barco para tomar las decisiones más importantes de nuestra historia, de una manera muy democrática. Bueno, esperamos explicaros esto en adelante. Claro, yo lo que veo, por lo que habéis ido comentando, recogiendo un poco cable, es que esto se basa en una cultura regenerativa, porque inevitablemente ya no llegamos a tiempo de conformarnos con frenar, sino que además habría que regenerar, y sobre todo lo que comentaba Vir, ¿no? Hay que regenerar culturalmente también, digamos, el espíritu social y empezar a cooperar, porque si no, no hay nada que hacer. Es decir, si nos quedamos encasillados en lo de los bloques, pues nada. Y digamos que las asambleas ciudadanas serían como un primer paso en esa línea de apertura hacia un nuevo modelo, o al menos hacia intentar que esto transforme el modelo político que se ha demostrado ineficaz. Y si no hubiese tampoco solución, que no la habrá probablemente al 100%, pero al menos en causas, siempre nos queda la desobediencia civil, la acción directa no violenta, como los otros mecanismos al margen de un sistema político bueno, que luego lo comentaremos con más detalle, pero vamos, que a nadie se le escapa que el sistema político actual es muy deficiente y está muy controlado por el poder económico, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo de las asambleas ciudadanas, que es como el tema central de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ya se han puesto en práctica en varios países, en España se va a poner en marcha en octubre, y ha habido ejemplos como por ejemplo el francés que demuestran que bueno, que sirven, es decir, se dan pasos en la dirección correcta, pero como el poder de turno sigue, o sea, el poder sigue en el gobierno de turno, pues luego se taquillan muchas de esas propuestas o directamente se impiden las que afectan a los lobbies, ¿no? Al poder económico que realmente a veces pues no dirige y controla muchos tentáculos del poder político. Pero pues a pesar de todo, nosotros en Extinction Rebellion hemos entrevistado a gente como Sylvain y Hubert, que son dos miembros de la Asamblea Ciudadana Francesa, y allí nos han contado cómo esto es un proceso de concienciación brutal, que te transforma por dentro, que en el caso de Hubert creo que era una persona que se podría calificar como conservadora, y al hacer el proceso de Asamblea Ciudadana, formar parte del proceso de formación de las personas que participan, eso le ha transformado por dentro y le ha hecho darse cuenta de lo importante que es, ¿no?, todo esto, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay una serie de cosas, como por ejemplo en España se va a hacer virtual, no se va a hacer presencial, con lo cual le quita un poco de carga, ¿no? Y el diseño que tenemos montado aquí es, empezarían 5 sesiones, habría una primera fase en la que se darían, pues eso, los expertos y expertas darían un poco de, pues eso, de información para formar y generar un proceso de aprendizaje en las personas elegidas por sorteo. En una segunda fase se generaría un debate entre las propias personas elegidas por sorteo, y en la tercera fase se emitirían una serie de recomendaciones y conclusiones. Esta primera y tercera fase, la de información y la de, digamos, sacar afuera las conclusiones, serán públicas y los contenidos se generarán y se colgarán en una página web, pero la segunda tiene que ser privada para precisamente preservar bueno, digamos, el propio funcionamiento como tiene que ser de una asamblea ciudadana, para que no estén sometidos a presiones y los lobbies tampoco les puedan un poco como presionar directamente. Entonces, reflexiones acerca del proceso de asamblea ciudadana. ¿Qué creéis que es lo más importante? ¿Qué creéis? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se debería estar hablando de esto 50 veces más de lo que se está haciendo, ¿no? A ver, una de las cosas que pasa es y que es importante mencionar, es que vivimos en un sistema que es terriblemente tóxico, da igual en qué parte del planeta lo menciones, es opresor y es violento por naturaleza. Entonces, no vivimos en un mundo en el que todas las voces se escuchen. Por lo tanto, una transición justa es imposible si no incluimos todas esas voces y todas esas vivencias diferentes de la misma historia. Hablar de asambleas ciudadanas es intentar que todas esas voces se escuchen. Si de verdad fuera un proceso profundo y bien hecho, que a lo mejor el tema de la asamblea que se está proponiendo en España es un poco cuestionable. Entonces, es generar una confianza en lo que en el otro, es romper un poco con esa división, es abrir espacio a esa diversidad de voces, es que una conductora de autobús y un tendero y un
científicos se sienten en la misma mesa a deliberar, es aprender a deliberar. Son procesos de aprendizaje y puesta en común. Entonces, creo que eso es muy importante, que pase en nuestra sociedad y que sea transparente y visible. Creo que se desconfía de la democracia y con razón por la imagen de democracia que nos ofrecen y además esto creo que podría ser muy transformador de esa forma. Además creo que Esteban, porque habla muy bien del tema, ahora le voy a pasar la pelota de que nos cuente por qué es necesario en cuanto a sistema, ¿no? Qué cosas bloquean la toma de decisión eficaz, pero las asambleas ciudadanas son una herramienta democrática contrastada, perdón, y eficaz que se ha utilizado muchas veces para desbloquear situaciones complejas. Y bueno, pues eso, se basa en la deliberación, todas las voces se escuchan, que es crucial, representatividad y diversidad, que es súper importante, es informada, se basa en consensos, en esa deliberación facilitada, es transparente y es visible. Todas esas cosas podrían regenerar esa confianza que ahora mismo no tenemos y podían liberar esa toma de decisión de un sistema económico, como bien decía Juan, que bloquea las transformaciones que necesitamos si no queremos peor escenario posible. Entonces, Esteban, cuéntanos más, anda. Pues lo has dicho muy bien, creo. Básicamente para mí lo que habilita una asamblea ciudadana bien hecha, con las garantías que siempre estamos pidiendo, es estabilidad y armonía social en situaciones complejas, como dice Virginia, y además es especialmente adecuado para situaciones que son de largo plazo. Cuando tenemos una situación de largo plazo y con muchas voces y muchos puntos de vista y muchas necesidades y muchos intereses, eso es el momento para meter una asamblea ciudadana bien hecha. En ese momento una asamblea bien hecha, nada puede salir demasiado mal. Y en la situación en la que estamos necesitamos herramientas que habiliten nuestros mejores potenciales, nuestros mejores recursos humanos, nuestros mejores talentos. Y es un mecanismo que lo habilita. A mí me gusta decir que realmente el sistema representativo en el que estamos está muy bien. Fue una innovación maravillosa hace 2 siglos. Ya hace 2 siglos que estamos con esto de la democracia representativa y el sistema de partidos, pero es completamente inadecuado para la complejidad y el largo plazo de la situación actual. Iré por puntos. Para empezar, las cuestiones que tenemos que atender son todas de largo plazo y son todas complejas. Tenemos que atender cuestiones como energía, cómo decrecemos energéticamente, a la par que, por cierto, el petróleo va a ir bajando en mucho, como explicó Turiel en vuestro propio programa anterior. ¿Cómo gestionamos la cuestión de la energía? ¿Cómo gestionamos la cuestión del transporte y la movilidad? Temas enormes. ¿Cómo gestionamos una relocalización de la producción alimentaria que vamos a tener que hacer en todas las poblaciones de España y de Europa y del mundo? ¿Cómo gestionamos una transición laboral de unos sectores caídos a otros? ¿Cómo gestionamos la cuestión de la vivienda? Que soporte el frío, que soporte los veranos más calurosos. ¿Cómo hacemos todo esto? Que es de largo plazo y muy complejo con el sistema que tenemos actual, que nos da un voto por persona cada 4 años. Es ridículo, es inaceptable, es completamente inviable, es imposible que salga bien con el modelo que tenemos. Entonces necesitamos algo que permita traer... bueno, continuaré con las críticas y luego iremos con las ventajas. Una cuestión fundamental del sistema actual que hay que superar es este cortoplacismo. No podemos tomar estas decisiones, que son todas de largo plazo, en un periodo de gobierno de 4 años, que además seré duro. Se gobierna 4 años, pero 3 son para más o menos justificar lo que se está haciendo y 1 es para hacer publicidad ante las siguientes elecciones. Esto es inaceptable. A nadie le gusta. Todo el mundo está cansado de esto. Entonces, esto es una razón, el cortoplacismo. Otro es la influencia del poder económico, que si el banco tal con tal partido, que si el lobby de tales con tales otros. Prácticamente no existe un partido que no esté obedeciendo a unos pagadores. Esto no es democracia. Más razones. Tenemos este cortoplacismo, tenemos esa corrupción, tenemos los cálculos electorales que hacen los partidos.
casi todos pues tienen unas agencias de investigación, de sondeo, en cómo está reaccionando la opinión pública y en base a eso nos dan lo que nos dan. No nos dan lo que nos dan en base a lo que sería lo correcto, lo que marca la ciencia, lo que sería razonable, lo que sería justo. Ahí ya no, es en base a cómo, seré muy duro, ¿vale? Cómo engañarnos mejor de cara a que volvamos a votar a los mismos. Es trágico, no digo otra palabra peor. Pero entonces esto también es inaceptable. Luego, pues, ¿qué más decir? Que cada partido tiene, para bien y para mal, su ideología y su línea oficial. Y sinceramente, para la situación en la que estamos, no hay ni una sola línea oficial de partido que valga. Ni una sola. Es todo demasiado nuevo y demasiado complejo. Estamos hablando de cómo gestionar ciertamente un colapso de una civilización. O para que no sea un colapso, sino para que sea una transición ecológica, social, justa, bonita, ¿por qué no decirlo? Estamos hablando de algo de una envergadura enorme y no podemos estar con la línea oficial tradicional identitaria de cada grupo, que además crea muchísima polarización y que si vas con los rojos o vas con los verdes o vas con los lilas o vas con los azules o lo que fuera, pues entonces ya somos enemigos. No, no, esto no puede ser. Esto no nos sacará de la situación en la que estamos. Entonces, y luego un quinto factor muy importante, que quizás mucha gente no lo ha pensado, es que tenemos un caos de información y tenemos un exceso y una complejidad de información y además el fenómeno de las noticias falsas para confundir a la gente, para desmovilizar a la gente, que bloquea también la situación. Y las asambleas ciudadanas son un mecanismo de educación por excelencia, son un mecanismo de divulgación por excelencia, son un mecanismo de aprendizaje colectivo por excelencia. A lo mejor hablamos un poquito menos de fútbol, que también mola, ¿vale? Y hablamos un poquito más de las situaciones más importantes de la historia en los bares. Es un mecanismo que, en fin, iremos ahondando. Pero estas son las críticas que queríamos aportar un poco a lo que es el sistema representativo, que estaba muy bien como innovación hace 2 siglos. Oye, pero que hemos aprendido un montón en 2 siglos, ¿no? Hemos aprendido un montón. Y bien, pues esto en resumen, porque podríamos seguir. Vamos a seguir. Hay un tema que de hecho, como que se comenta mucho también, como para quitarle precisamente fuerza a estas demandas, y es el tema de Suiza, ¿no? Lo que ha ocurrido allí con en Suiza, para poner un poco en antecedentes a la gente que lo pueda escuchar y pueda ver luego. Lo que ha ocurrido es que hubo una votación por referéndum de la ley climática y el pueblo decidió no aprobarla. Entonces, de alguna manera, esto ha servido para algunos decir, no, pues la democracia participativa también se puede usar para retrasar una transición que de alguna manera venga medio impuesta, ¿no? Lo que ahí supongo que querréis igual diferenciar es lo que ha ocurrido allí, que es un referéndum, nada más, de un proceso de participación como el que propone Extinction Rebellion y al que el gobierno ya se ha comprometido, ¿no? Y que además hay un factor que igual también podéis comentar, es el tema de la influencia de los lobbies y cómo en Suiza, pues bueno, allí no es lo mismo, ¿no? No sé si tenéis algún pensamiento al respecto. Dale, Esteban. Gracias, no, muy brevemente. Lo que sucede con los referéndums en Suiza es que no parten de un proceso deliberativo. Ahora mismo de lo que estamos hablando es de democracia deliberativa. Es lo que explicaba Virginia. Es un tipo de democracia en el que hay tiempo para la escucha mutua, para el aprendizaje, para hacer preguntas a personas expertas, para involucrarse, para tomarse un café tranquilamente, escuchando, reflexionando. Es otra cosa, es lo que realmente debería ser la democracia. Y cuando hablamos de referéndums con 2 opciones sencillas, usted vote al blanco o vote al negro, vote sí o vote no, estamos creando en realidad una situación, vale, que en Suiza participan muy a menudo en los referéndums, pero es muy dictatorial. Polariza las cosas y realmente de lo que estamos hablando es de despolarizar. Estamos hablando de utilizar la complejidad como algo maravilloso para crecer y aportar soluciones más inteligentes, no para simplificar. Miremos el caso del Brexit. Yo tengo sangre anglosajona.
el Reino Unido se ha ido a donde no digo por una cuestión de polarizar las decisiones. O sea, 27.000 itinerarios que podría haber tenido un proceso de separación del Reino Unido, si lo hubieran querido. 27.000 cuestiones que se podrían haber valorado y no. Y era un sí o un no. ¿Vale? Allí, a partir de ahí, pues nacen décadas de desgracia para un pobre país por un mal llamado sistema de democracia representativa. No lo fue, no lo fue. Fue, en mi opinión, al menos una metodología muy, muy, muy polarizante. Claro, además es muy fácil, vivimos en unos tiempos en los que es muy fácil manipular eso y tuvimos el escándalo de Cambridge Analytica relacionado con lo que dice Esteban, etcétera, etcétera. Tenemos unos medios y unas redes sociales que utilizamos como medios de información que también trabajan dentro de esa polarización un poco por inercia, no es que haya nadie al volante tomando decisiones perversas a veces, ¿no? Es un poco el monstruo que se ha creado dentro de este sistema que no pone la vida en el centro de las cosas. Entonces, ¿qué imaginamos cuando imaginamos democracia participativa? Y que la imaginación que nos falta puede llevar a esa pregunta, ¿no? De comparar ese referéndum en Suiza con lo que se plantea como asamblea ciudadana o con la herramienta per se. Una de las cosas que mencionaba Juan, el tema de la influencia de los lobbies, no se puede hacer con personas individuales que han sido llamadas a tomar una decisión tan grande, unas decisiones tan grandes a nivel colectivo. Además, lo primero que pasa que marca la diferencia totalmente de mi vista y creo que objetivamente un poco también, lo primero que pasa cuando seleccionan a esa muestra por sorteo estratificado de la población, ¿no? En la que vamos a pensar que se ha hecho bien y toda la sociedad del Estado español en este caso está dignamente representada, incluyendo aquellas voces que normalmente no tendrían representación, ¿vale? Y entonces lo primero que pasa es que pasan por un proceso de educación sobre pensamiento crítico e identificación de sesgos. Es lo primero, si está bien hecha esa asamblea, en lo que se forma a esas personas, a esas 100, 150 personas que van a formar parte de ese proceso, ¿vale? Entonces, dificulta mucho más esa manipulación. Se supone que el proceso es totalmente transparente, los expertos que van a hablar están a la vista de cualquiera, se evita ese lobbying, ¿no? Y esa influencia externa de intereses económicos normalmente, ¿no? Que es un poco el statu quo amenazado de las recomendaciones que puedan salir de este sitio, ¿no? Tienes las voces marginales, tienes las voces oprimidas en la misma mesa que voces privilegiadas, voces sabias de otras materias y están hablando y deliberando de una manera muy linda, bien facilitada por profesionales. Eso marca la diferencia y es un poco lo que pasó con el ejemplo de la Asamblea Francesa, lo que nos contaban los compañeros que vinieron a hablar con nosotras sobre este tema, que fue transformador. Las 150 personas que formaron parte de eso tuvieron un proceso de aprendizaje rapidísimo y entre otras cosas aprendieron sobre esa diversidad de puntos de vista, que es lo que no tenemos en este sistema, no todas las voces se escuchan y eso nos ralentiza y imposibilita que se tomen decisiones claras. Y luego, por otra parte, una cosa que pasa, y me gustaría hablar del ejemplo de Asamblea Ciudadana de Irlanda que se utilizó para desbloquear el discurso del aborto, que fue un tema que estuvo bloqueado políticamente durante muchísimo tiempo si se legalizaba o no. Se puso adelante una asamblea ciudadana para hablar de esto y otras cosas. Creo que fue, a lo mejor lo digo regular, ¿vale? Pero creo que fue un 74-75% de la asamblea decidió que se legalizara el aborto y entonces se lanzó un referéndum a toda la población y el resultado fue más o menos igual, 74-75% en ese referéndum, porque toda la población fue con la asamblea en proceso visible y transparente a aprender sobre esos puntos de vista y a entender esas recomendaciones. Por eso hablamos de que es un proceso narrativo social, que es un proceso pedagógico conjunto, si se hace bien, repito, y que además puede ser muy nutritivo en general, desbloquea esas situaciones y hace como los que te representan, no son esta división, sino la población, lo que demuestra este caso, ¿no? Y otros ejemplos, es que la población se siente mucho más representada por personas individuales y colectivas que forman parte de su sociedad, que podría ser el panadero de su barrio, que por esta clase política que al final vamos de corrupción a engaño y ¿cómo se dice? Self-serving, se autosirve todo el rato, puertas giradas, en fin, toda esta historia que la gente está un poco hasta el moño. Entonces, eso, creo que he contestado. Me callo. No, no, muy buen ejemplo el de Irlanda, porque la verdad que de alguna manera también representa un poco, por ejemplo, hace unos meses ha salido el barómetro del consumo responsable del Ministerio de Transición Ecológico francés, ¿no?
y el 52% de la gente encuestada estaba a favor de abandonar el mito del crecimiento infinito, que es algo que de alguna manera es muy rupturista porque no se habla mucho en ningún otro país y, por supuesto, no hay ningún partido político que represente esta idea, pero que cada vez está entrando más en el imaginario colectivo, y es que el planeta es finito, los recursos también, y de hecho la consecuencia que está habiendo del uso y el mal uso de esos recursos están generando, pues eso, no solo el problema del cambio climático, sino también el de la biodiversidad, los microplásticos en los océanos, etc, etc, etc. Entonces el cambio de modelo tiene que ir hacia allí, y si no hay un proceso de transición de esa realidad, la gente no te va a acompañar, no te va, ¿no?, a dar bola, pero si se genera esa un poco proceso bidireccional de aprendizaje entre las instituciones y la sociedad, todo se abre a una nueva, todo se abre a muchas posibilidades que de otra manera están cerradas, ¿no? Entonces yo quería comentaros también dos cosas más, porque ya nos acercamos un poco a los 40 minutos que tenemos marcados, pero bueno, que nos podemos extender un poco más si queréis. Uno es el tema de los Next Generation, es decir, de cómo los fondos Next Generation suponen ese punto en el que sí que tendríamos que intentar tomar un poco el control, porque de otra manera esos lobbies que controlan mucho el poder económico y que además tienen muchos más contactos que el resto, pues bueno, van a hacerse con muchas de esas subvenciones de la Unión Europea, que no son fondos públicos, y se van a quedar con esos fondos para hacer una transición que les beneficie sobre todo a ellos. Es decir, que más que nada sea la supervivencia de los grandes lobbies empresariales y no... bueno, ¿cómo podemos gestionar esto de los Next Generation? ¿Se tienen que hacer vinculantes las decisiones de la Asamblea o lo máximo posible? ¿Qué opináis? ¿Puedo arrancar? Porque es que me siento como que... A mí me preocupa mucho el tema de... pues este tema en concreto. Y bueno, cuando se presentó la orden ministerial de la Asamblea Ciudadana del MITECO, se planteó desde Extinction Rebellion y desde otras 99 organizaciones un proceso de alegaciones. La pregunta de la Asamblea Ciudadana que se ha planteado aquí en el Estado español es una España más segura ante la emergencia climática, ¿cómo lo hacemos? Esa pregunta per se, que obviamente en las alegaciones hemos expuesto como muy vaga, por ejemplo, no recoge ningún tipo de necesidad de hablar sobre estos fondos Next Generation, y probablemente el proceso de esas 5 sesiones que han planteado no sea lo suficientemente largo como para que toda la gente que participe en este proceso se informe lo suficiente de algo ni siquiera como este tema, ¿no? El hecho de que los Next Generation y la ley de cambio climático salieran antes que la propuesta de Asamblea Ciudadana es preocupante. A mí cuanto menos me dice, y creo que no soy la única, que tal vez no haya intención en que esto sea un proceso vinculante, sino más bien un órgano consultivo. De hecho, en la propia orden ministerial lo pone, que es un órgano consultivo. Oye, para eso están los medios y hay otras encuestas, ¿no? Siempre están haciendo encuestas, pues en la Asamblea Ciudadana no es eso. Tenemos que asegurarnos de que se hace bien y, por supuesto, de que esto está incluido. Es una oportunidad, son recursos económicos que deberían utilizarse para la transición justa que necesitamos o colapso. Con lo cual, yo es que en ese sentido lo veo preocupante y lo veo bastante claro. Esteban, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo aportaría que en realidad una asamblea ciudadana es una herramienta que se puede utilizar para toda cuestión de largo plazo y compleja, que encaja excelentemente para eso, como dije, y evidentemente para el reparto de un pastel enorme, pues hubiera sido del máximo interés de la población española. Esperemos que esta primera Asamblea Ciudadana Climática, convocada para septiembre-octubre, esperemos que sí haya introducido las correcciones que hemos exigido y que gracias a eso sea un caso que inspire futuras asambleas ciudadanas, que se pueden hacer para toda clase de cuestiones, insisto. Entonces, es importante tener muy presente que la propuesta del gobierno, como dice Virginia, realmente está destinada al fracaso. No se ha hecho con las garantías, no trae nada bueno, tal y como se ha planteado. Está claro que tienen miedo de que realmente funcione como podría haber funcionado en Francia. En Francia se ha constituido una asociación de las personas. Estas 2 personas entrevistadas que tuvimos forman parte de una asociación que se constituyó a posteriori de la Asamblea para denunciar
lo poco que se estaban llevando a cabo realmente las medidas del programa de la Asamblea. Y está claro que el Gobierno de España pues, ha tenido mucho miedo de que hubiera algo parecido a un empoderamiento ciudadano real y han recortado poniendo esa ley climática absolutamente ridícula para la envergadura de la situación. O sea, en un mes llevamos, no sé si 6 o 7 desastres climáticos terriblemente, o sea, a mí, o sea, no quiero decir la palabra, pero dan mucho, mucho miedo. Y el hecho de que hayan puesto antes esa ley dice todo sobre su interés real en abrir la democracia como necesitamos hacer de vida o muerte. Entonces, para los Next Generation y para muchísimos otros temas, cómo relocalizar la producción alimentaria, que es a mí un tema que me gusta muchísimo y que es muy complejo porque hay que repartir mucho terreno, hay que gestionar el agua. Miremos lo que está pasando en la cuenca del Guadalquivir ahora mismo. ¡Wow! Vaya decisión tan compleja. ¿Cómo gestionamos el agua limitada que tenemos entre muchas necesidades? ¿Qué plantamos? ¿Qué no plantamos? Es decir, necesitamos esta clase de procesos radicalmente antidictatoriales, radicalmente inteligentes, empáticos, inclusivos, para la situación que se nos viene o se nos va todo de las manos. Entonces, sí, asambleas ciudadanas, por favor, vinculantes y efectivas y con garantías. Muy bien, pues sí, y de hecho, enlazando con lo que comentáis, hay dos temas que casi podrían servirnos como cierre. Uno es lo que hablabais de que las asambleas también tienen que estar, pues eso, también regionalizadas, localizadas, lo más cercanas posibles de los núcleos de decisión. Y hay un ejemplo de éxito del movimiento Extinction Rebellion, que es la consecución de la Asamblea Ciudadana Catalana, ¿no? Cómo se consiguió que la Asamblea Ciudadana Catalana se hiciese realidad. No sé si Esteban, que tú participaste, nos puedes contar un poco cómo fue esto. Y luego Vir, que nos cuente brevemente también, Virginia, cómo otro método también pues supuso otra historia bonita, y es que, bueno, ellas con más gente se encadenaron, creo que al Ministerio de Agenda Social, no me acuerdo exactamente el nombre del ministerio, el de Agenda 2030, y os acabó recibiendo gente de ese mismo ministerio, como métodos de eso, de acción directa no violenta, que pueden ayudar a que las asambleas se acerquen más al pueblo y no sean solo la asamblea estatal, sino que haya asambleas territoriales que de alguna manera, pues oye, ahora igual pueden parecer menos importantes, pero en un futuro en el que se va a localizar todo, no solo la producción, sino la decisión política también, pues estará fundamental que existan, ¿no? Así que quien quiera comentar y abrir este melón. Bueno, básicamente en Cataluña lo que hemos conseguido, y es un orgullo y un honor muy grande, es muy bonito haber sido parte de ella a nivel personal además, es, pues, bueno, hicimos un corte de calles frente a un centro de toma de decisiones político, vendría a ser como el Ministerio de Medio Ambiente de ahí, con todo el respeto, con todo el cariño y con toda la firmeza. Estuvimos unas 4 o 5 horas al sol, con personas encadenadas dentro del edificio, por el cuello, por los brazos, y con toda la firmeza a permanecer allí en clave no violenta. No vamos en contra de nadie en particular, vamos a favor de la vida, de todas las personas y de tantos otros seres que no se merecen que los extingamos. Estamos extinguiendo 200 especies por día, ¿eh? Eso es una velocidad 1000 veces mayor que lo que venía siendo habitual en los últimos milenios. A ver, no estamos solos aquí, ¿eh? Entonces, con mucha firmeza, esa desobediencia civil, no vamos en contra de nadie, exigimos una reunión con la responsable política, escuchó el planteamiento, que lo que pedimos no queremos imponer una agenda, si es que no tenemos agenda, queremos abrir la democracia. Entonces, al ver que era una idea tan razonable y que las formas eran tan correctas, que no tiramos piedras, que si alguien tira piedras y tal, es que no está militando con Extinction Rebellion, y que estamos tan firmes en nuestra posición, pues aceptó y se comprometió a que en los primeros 100 días de gobierno hubiera una asamblea ciudadana por el clima en Cataluña,
y Extinction Rebellion Cataluña, nuestras compañeras de allí, pues están manteniendo reuniones con este ministerio y como son personas con mucho criterio, probablemente, me refiero a las de Extinction Rebellion, probablemente van a facilitar que la Asamblea Ciudadana por el Clima sea un éxito. En Baleares también hay un posible proceso en curso, en Barcelona hay otro, hay... Ah, y a nivel europeo, me gustaría mencionarlo también, porque me parece una notición. Se está hablando también, se están sentando las bases de una asamblea ciudadana a nivel europeo. Todo esto es muy, muy, muy interesante. Algo está pasando. Ah, y concluyo con decir que la propia Organización por el Comercio y el Desarrollo, ¿no? Pues tiene uno de los mejores textos de estándares y, bueno, uno de los mejores manuales de cómo realizar esta clase de procedimiento político con éxito. Entonces, por mi parte, Dir. Gracias. Creo que es totalmente esperanzador, ¿no? Esta opción que tenemos como ciudadanas de tal vez tratar de transformar la narrativa social y presionar a las instituciones para que transformen algo, ¿no? Es un poco el ejemplo de eso, lo que sucedió en junio frente al Ministerio de Asuntos y de la Agenda 2030 y demás. Pues unas compañeras se encadenaron, conseguimos tener una conversación con alguien de dentro de ese ministerio y bueno, tomó mucha nota de por qué el mensaje de la acción era el gobierno lo llama Asamblea Ciudadana por el Clima y no lo es, porque nos preocupa que lo que se haga no sea realmente el proceso que debe ser y que sea un proceso consultivo que al final deslegitime lo que es una asamblea ciudadana real, ¿no? O sea, que no funcione o salga con unos resultados simplemente porque no ha sido suficientemente largo, porque la pregunta no ha sido la correcta o porque no ha sido lo suficientemente transparente y al final se diga, veis, venís vendiendo esta moto y en realidad esta tampoco funciona. Eso es preocupante. También es preocupante, por ejemplo, que todo esto que está pasando caiga en el mismo saco que la asamblea francesa, que fue un proceso genial y que políticamente ha sido ignorado muy fácilmente con excusas y demás, a pesar de las promesas previas de que se iba a aceptar sin filtro. Entonces, ¿la Asamblea Ciudadana es la solución a todos los problemas? No, es un mecanismo que abre la democracia, es un mecanismo que permite que todas las voces se escuchen y debe ser acompañado por otras muchas cosas. La desobediencia civil, la acción directa no violenta, es una de esas herramientas históricas que tenemos para transformar la sociedad, en la que una masa pequeña de personas pequeña quiere decir un 3, un 4, un 5% de una población consigue transformar esa ventana de Overton y cambiar el paradigma, ¿no? De una idea radical, como por ejemplo que las mujeres voten, a algo que es políticamente aceptado, ¿vale? Y esto es un poco lo que consigue la acción directa no violenta cuando es no violenta y cuando se hace desde un punto de vista... Entonces, asambleas ciudadanas que abran la democracia, acción directa no violenta, acciones de regeneración, de resistencia, de parar el daño que se está haciendo en muchísimos, vamos, hay muchísimas cosas que podríamos estar hablando, pero no tenemos tiempo. Y esa regeneración, tanto de los suelos, que son nuestros amigos, como de los mares, como de nuestras propias culturas, es crucial. Todas estas cosas pasan a la vez y forman parte de ese cambio. Una asamblea ciudadana no es una solución, es una herramienta y está en nuestra mano y es muy importante que se haga bien. Y ya está. Muy bien, pues para ir terminando ya, porque me imagino que si no nos darán un toque, hay como dos temas que son como, bueno, un tema realmente que nos lleva a otro, ¿no? El tema es qué acciones se están proponiendo aparte de la Asamblea Ciudadana desde Extinction Rebellion. Yo sé que hay uno que además ha tenido ahora un reciente boom y un poco de eco, que es el de la Rebellion of One, que es gente que directamente se juega el pellejo un poco y se pone en medio de una carretera, un paso de peatones con un cartel y de alguna manera también ejemplifica la vulnerabilidad que no se quiere dar, ¿no? Como que esta sociedad tiene que ser siempre gente compitiendo y fuerte y no sé qué. Y no, la gente de la Rebellion of One lo que muestra es en un cartel sus miedos, su sensación de vamos a hacer algo porque esto pinta muy mal y cuentan, digamos, con la empatía, yo creo, y por lo que yo he leído y lo que he oído a la gente, la respuesta está siendo muy positiva, ¿no? Como que de alguna manera es un efecto de... Y entonces quería preguntaros, ¿qué tenéis? Que si tenéis alguna información sobre este caso en concreto, si tenéis alguna otra acción que queráis comentar para acabar y algún sitio, algún lugar en el que podamos contactar para participar, la gente que de alguna manera quiera incluirse en estas historias. Así que vuestro es el micro.
Esteban, ¿quieres darle tú, que has estado más involucrado en lo de Rebelión of One? Estás en silencio, Bonico. Gracias. Este mismo domingo participé en lo que has mencionado, en la acción esta de mostrar la vulnerabilidad. La verdad es que yo creo que conmueve encontrarse una persona sola sentada, a veces incluso aprovechando que un semáforo está en rojo, va y se sienta la persona activista y con un mensaje que dice, no dice lo típico de hay que hacer esto o voy en contra de tal, sino que dice soy vulnerable porque tengo pánico, tengo miedo de que, por ejemplo, bueno, de traer un hijo a este mundo con el caos climático. Eso es un mensaje que a mí me tocó bastante la fibra, pero es que he visto tantos mensajes que tocaban la fibra, tantos miedos, y yo creo que ha sido realmente un ejercicio como casi terapéutico, colectivo, que ojalá esta acción pueda llegar a muchas personas, a muchos hogares y a muchos lugares de discusión, a muchos bares, a muchas cafeterías, porque realmente cuando te encuentras una persona que te dice que tiene miedo por algo que tú también tienes miedo, que quizás no lo verbalizas, no lo compartes y nadie te apoya, y ves que esa persona se está exponiendo sola, realmente a veces ante cierto peligro, que aunque sea sentarte solo en la calle, ya da corte a que te increpen, a que te humillen, a que te traten de chiflao, bueno, en fin, pero hay un porcentaje de personas a las que ese tipo de acción le llega. Y creo que hemos tenido un impacto y probablemente vamos a repetir la acción en algunas partes de, del país. Bueno, y bueno, en cuanto a futuras acciones, en cuanto a futuros bueno, movimientos a muy corto plazo, me parece muy importante haceros una llamada a todas las personas que estáis escuchando este vídeo, que estáis hartas de esta falsa democracia representativa de un voto por persona cada 4 años, esta miseria de estupidez radical, completamente contrario a nuestro potencial humano. Si estás harta de esto, sabes que no nos lleva a ningún buen lugar, que nos lleva literalmente a un colapso, si seguimos igual, y te ha gustado esto de la Asamblea Ciudadana por el Clima, de verdad, no es suficiente que te haya gustado. Tenemos mucha prisa, hay muchísima prisa. Para septiembre-octubre, el gobierno, leal a sus lobbies, como siempre, va a intentar sacar una falsa Asamblea Ciudadana, un simulacro, con toda clase de incumplimientos de garantías básicas. Esto es inaceptable. Comparte este vídeo, infórmate acerca de la Asamblea Ciudadana por el Clima, involúcrate en Extinction Rebellion, por favor. Somos personas normales que estamos preocupadas y estamos intentando hacer lo que podamos. Tú no eres una persona sola, eres una persona con capacidad de organización. Nunca pienses que eres una persona sola, que tu única opción para contribuir es hacerte vegano o ir en bicicleta al trabajo en vez de en coche. No. Hay muchísimo más que puedes hacer cuando te asocias con otras personas. Y como decía Virginia, aquí buscamos algo como una especie de cultura regenerativa y estamos en ello, siempre aprendemos, pero te lo vas a pasar bien seguramente, vas a tener compañía como mínimo. Entonces, tenemos un tiempo limitado, involucrarse, todas las ONGs ambientales, todos los movimientos ecosociales. Este movimiento no es nuestro. Este mecanismo de la Asamblea Ciudadana no es nuestro. Existía hace 20 años y se ha ido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y está en el 7.0 y hoy en día es la hostia, con perdón. Es una maravilla. Es como comparar un ordenador Amstrad de los que tenía mi padre con los que tenemos hoy en día, ¿vale? Es una pasada. Hay que socializarlo, hay que conocerlo. Y tenemos el tiempo contado en España para conseguir que salga bien la de septiembre-octubre. O sea que, por favor, compartir este vídeo, involucrarse, luchar por ello. Gracias. Claro, en general, en verano estamos haciendo el tema de alianzas. Si crees que puede ser una alianza o contactar con nosotros, el correo donde puedes contactar para saber más sobre las asambleas ciudadanas o para involucrarte más o lo que quieras, simplemente preguntar, es xr3ac@protonmail.com. xr3ac@protonmail.com. Ahí
encontrar de todo. En la página web de Extinction Rebellion tienes un montón de información sobre qué pasó con ese proceso de alegaciones que hicimos ante esta orden ministerial y el documento de alegaciones completo. Puedes ver un poco que parece que no cuadra según esta perspectiva que hemos estado contándote hoy. En noviembre tenemos la COP26 en Glasgow. Eso va a ser un movimiento de desobediencia civil grande porque parece ser nos une y va a pasar en todas partes. Si te metes a esa web de Extinction Rebellion verás cómo conectar con tus nodos locales, si existen, y si no existen, créalos, que para eso estamos, ¿no? Es un poco cómo estas cosas funcionan, con iniciativa y buena gente que intenta transformar el mundo. No hace falta participar en desobediencia civil para eso. El informe del IPCC también va a ser que ya se filtró, va a ser un bombazo al que vamos a tener que permanecer alerta. Puede ser que ahí también haya acciones con respecto a eso. Y luego, por supuesto, este seguimiento. A mí me gustaría confiar que el gobierno va a hacer caso un poco a las 100 alegaciones que recibió y va a transformar. Yo me gusta pensar en la buena voluntad, me gusta pensar que las cosas no se hacen mejor porque no se sabe. Y creo que puede ser que tengamos una asamblea ciudadana ejemplar en este estado sin necesidad de asumir que va a ir mal. Pero si no es el caso, habrá que hacer un seguimiento de eso y ahí es donde entra todo lo demás. Así que estáis todas invitadas a jugar, a imaginar qué se podría hacer y a traer vuestras propias ideas también. Y nada, la web de Extinction Rebellion en España la encontraréis fácil en cualquier buscador y ese correo. Y gracias por la atención y por estar y por interesaros por transformar la realidad. Es importante. Vale, pues ahora os doy las gracias yo a vosotras y con esto yo creo que cerramos el encuentro. Ha sido un gusto y a ver si, bueno, se da la circunstancia, pues volvemos a encontrarnos cuando las cosas estén un poco mejor y la asamblea ya esté puesta en marcha y caminando como toca. Así que nada, un abrazo. Gracias. Gracias. Me mucho. Salud y democracia. Salud. Gracias.